Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una emisión más en Criterios. En este 6 de febrero, como siempre, es un verdadero honor que usted nos puede estar acompañando para compartir ese análisis, esos criterios sobre los diversos temas de la realidad nacional. Y es que un punto sumamente importante que hemos tocado en los últimos días es la reforma del artículo 248. Es cierto, hemos tenido un punto de vista político, hemos tenido un punto de vista ciudadano, pero también hay que tener un punto de vista desde los juristas. Es decir, ¿realmente la modificación del 248 era necesaria? Digamos, y de igual manera nosotros comentamos sobre la deuda política. ¿Era necesario reformar el 248 para eliminarla totalmente? Bueno, eso más lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del abogado constitucionalista Enrique Anaya. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado que nos acompañe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, amigas y amigos. Se da un gusto pues, que podamos charlar sobre este tema para que cada quien se forme su propio criterio, pues, pero que sea un criterio fundado, que no sea meramente especulación y mucho menos que sea resultado de desinformación. Desde luego, si vamos a construir criterios, que sea con una base sólida. Así que entramos en materia, entramos con ese primer punto, que es la situación de qué tan necesaria era la modificación del 248 para eliminar la deuda política, o como muchos dicen, si era la excusa perfecta para poder hacerlo. Por favor. Gracias. En efecto, digamos, es importante para poder comprender el tema a cabalidades, primero tener claro qué es una constitución y luego qué es, cómo se hace y para qué una reforma constitucional. Sí, claro. Primero, digamos, una constitución es un conjunto de reglas básicas para la convivencia pacífica dentro de un país, de un estado, ¿no? Más dicho, metafóricamente, se dice que la constitución es la forma del poder, ¿no? Se puede decir, cuando hablamos de constitución es crear algo. Entonces, digamos, hacemos cuáles son las reglas básicas de cómo un país se va a guiar. Voy a poner un ejemplo, digamos, y va a disculpar quizás lo grotesco, lo excesivamente sencillo que lo voy a decir. Es como en el fútbol, o sea, hay reglas básicas. Sí. Por ejemplo, 11 jugadores, ¿no? Y uno va a ser portero. Hay que pegarle con el pie. Solamente el portero la puede tocar con la mano. Y luego hay otras reglas. No nos dicen, digamos, cuál va a ser yo no soy futbolero, pero no nos dicen cuál va a ser, digamos, la estrategia. Digamos, yo no sé, pues yo oigo que dicen, no, esa es una estrategia de 4-3-3 o de 4-3-2, no sé. O cómo le voy a pegar, ¿no? O si la voy a cabecear, la voy a agarrar con el pecho. Eso nos lo dicen las reglas. Entonces, las reglas básicas, imagínense qué sucedería si de repente la FIFA dijera, sin avisarle ni preguntarle a las federaciones en el mundo, de repente, no, fíjense que van a ser ahora 9. Y todos la van a poder agarrar con la mano. O sea, eso ya no es fútbol. Igual en una constitución, hay reglas básicas que no deben de faltar en una constitución. Y básicamente son 3 clases de reglas que son como el trípode para que pueda existir una constitución. Y esos 3 elementos básicos son: 1, derechos fundamentales, que algunos de ellos son derechos humanos. 2, separación de poderes. 3, Estado de Derecho. Si esos 3 elementos no están presentes, no es una constitución, sí, ¿no? Eso sería, claro, cualquiera diría, no, mira, si ahí le han puesto que es la constitución.
Pues yo digo así. Se llama Y si- constitución, pero no tiene la función de una constitución Claro, no, auténtica. pero técnicamente no tendría. Es como que alguien dijera, ah, mira, el Antiguo Testamento y agarro digamos, el cuaderno de recetas de mi abuelita, voy a una cuestión donde empastan y le pongo Antiguo Testamento. No va a ser el Antiguo Testamento por más que esté empastada y que diga Antiguo Testamento. Pues lo mismo es una constitución, si no tiene los tres elementos que he indicado: derechos fundamentales, separación de poderes y Estado de Derecho, por más que le digamos constitución, no es constitución. Ahora bien, como son las reglas más importantes para la convivencia de un sistema jurídico, para la convivencia pacífica dentro de un país, por supuesto que se pueden reformar, pero esas reformas no deben ser coyunturales, esas reformas no deben de ser, digamos, de corto plazo, no deben de ser para llenar, digamos, un vacío en el momento, no. Deben de existir una reflexión mesurada, una reflexión que involucre, digamos, a todos los sectores de un país, que exista participación ciudadana sobre para qué se quiere reformar una constitución, porque esa es la única forma de legitimar popularmente la reforma. Si no, digamos, es una reforma dada por un gobierno de turno o por una mayoría política ocasional, que entonces, si no hay un consenso ciudadano, no deberían de hacerse reformas. ¿Qué es lo que ha pasado? Y vamos con el 248. El 248 de la Constitución, todavía vigente, porque la reforma no está vigente todavía, ¿qué es lo que dice actualmente? Que para reformar la Constitución, como es tan importante, se necesitan 2 legislaturas, es decir, para decirlo popularmente, 2 asambleas legislativas. La asamblea legislativa es la misma siempre, aunque cambien las personas, pero se ha popularizado la frase, la anterior asamblea, no, la asamblea es la misma, pero digamos 2 legislaturas. Una primera legislatura acuerda la reforma y la siguiente legislatura la debe de ratificar. ¿Por qué se hizo así? Miren, en derecho y sobre todo en constitución, las cosas no es porque alguien se lo inventó, porque alguien dijo, mira, pongámosle así. No. Tenemos que encontrarle cuál es el sentido. ¿Por qué 2 legislaturas? Y entonces ya la jurisprudencia constitucional nacional, en al menos 3 casos, explicó por qué estaba diseñado así. Y dijo, miren, en realidad, dijo, es para tener un referéndum implícito sobre la reforma. ¿Por qué dijo la jurisprudencia? El proceso de reforma constitucional involucra, dijo, 7 fases. Primero, dijo, la iniciativa por 10 diputados. Sí, claro. Después, debate público sobre esa iniciativa. Después, acuerdo de reforma en la primera legislatura. Después dice debate público, ¿no? Y análisis. Nuevamente, debate público. Claro, debate público sobre la reforma, pero este cuarto es la importante. Después, digamos, ya debate sobre si se ratifica o no, la ratificación y la publicación. Este cuarto fue muy importante dentro de la jurisprudencia, porque dijo, como debe de existir un debate público sobre las reformas, y es entre 2 legislaturas, las reformas deben aprobarse antes de las elecciones legislativas. ¿Para qué? Para que los candidatos se pronuncien sobre la reforma, para que digan si la apoyan o no, y para que la gente pueda decidir si voy a apoyar a ese candidato porque apoya esa reforma o no voy a votar por él porque la apoya. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que alguien dice, mire, yo creo que en El Salvador debe existir, vamos a poner un tema polémico, aborto. Y dicen, se hace una reforma aprobando el aborto, ¿no? Sí. La gente podría decir,
los candidatos, no, mire, yo no apoyo esa reforma. U otros sí, no, miren, yo lo apoyo, y otros no, yo no lo apoyo. De que la gente, sobre todo en este país, que cuando elegimos diputados podemos marcar rostros, es decir, el candidato, ¿no? Podemos marcar. Entonces te podríamos decir, no, yo por esa persona no la voy a apoyar porque esa persona aprueba el aborto y yo estoy en contra de esa figura. Te implicaba un debate al respecto. Y desde ya adelanto, en este caso en El Salvador, con la reforma del 248 no se ha dado ese debate. Y es que precisamente algo importante para analizar en el siguiente bloque será, bueno, pero los diputados tienen libertad porque representan al pueblo, o de igual manera primero tuvieron que haberle preguntado al pueblo si querían llevar una reforma en su plataforma. Vamos a la pausa, regresamos. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Así como cerrábamos el bloque anterior, alguien dirá o se preguntará, bueno, pero si los diputados son la representación del pueblo, entonces ellos están totalmente facultados para reformar la Constitución, a pesar de no haberla propuesto en su plataforma electoral. O, por el otro lado, ellos primero tuvieron que haber propuesto la reforma durante la campaña para saber si el pueblo en verdad apoyaba una decisión como esta. Por favor, Enrique Anaya. Gracias. Precisamente, ese es el tema. Al menos 3 sentencias de la jurisprudencia señalan que precisamente debe existir un debate, que no puede ser una sorpresa la reforma. Porque entonces el pueblo, ¿en qué momento se pronunció si apoyaba o no esa reforma? Porque hay que entender, es cierto que se eligen diputados, pero elegir diputados no es un cheque en blanco. No significa que el diputado puede hacer lo que le ronque la santa gana. Hay un compromiso, digamos, de participación ciudadana y de legitimaciones populares. Entonces, en El Salvador, ¿qué es lo que sucedió? En las elecciones de febrero del 2024, nadie, es más, sabemos que en realidad ni siquiera hubo campaña de los partidos, ¿no? Unos porque no tenían dinero y nuevas ideas, pues dijo, mejor no los mostramos, pues, porque yo le apuesto que le preguntamos a la gente quiénes son los diputados y no lo saben, ¿no? Entonces, ni siquiera hicieron campañas, no hicieron propuestas. Inclusive, el jefe de fracción de ahora de Nuevas Ideas, él lo dijo claramente, si nosotros no hicimos ninguna promesa, si nosotros la única promesa que dijimos era que íbamos a apoyar lo que dijera el presidente Bukele, dijo él. O sea, entonces no hicieron ninguna propuesta. Y entonces, digamos, esta reforma que se ratificó el 29 de enero, hay que verlo desde el inicio. El 29 de abril del 2024 se acuerda la reforma. Habíamos hablado, había existido debate público, ciudadano, sobre si se debía de reformar el 248. No lo hubo. El 29 de abril, 2 días antes que terminara la legislatura, decidieron, por sorpresa y con dispensa de trámite, ¿no?, acordar una reforma. Amigos, ¿saben cuánto duró ese debate? 2 horas. 2 horas. ¿Sí? 2 horas y algo. Y acordaron la reforma. Va. Desde ahí ya venía viciado. ¿No? Pasaron 9 meses, y ven, 29 de abril al 29 de enero, ¿no? Como que fuera, disculpen, como que hubiera sido un embarazo, ¿no? Y durante estos 9 meses se volvió a hablar de la reforma del 248.
No. De hecho, las especulaciones mencionaban que probablemente se iba a tocar nuevamente el artículo, pero llegando a finales del 2026, más o menos, acercándonos a las próximas elecciones. Nadie, no hubo debate. ¿Convenía o no, es bueno o no reformar el 248 y de qué manera? No hubo ningún debate. El 29 de enero, otra vez, de sorpresa, otra vez con dispensa de trámite, con un debate de 30, no, bueno, si es que le puede llamar debate. Desde que se presentó, desde que se pidió la reforma de la agenda, el cambio de agenda, para introducir el tema de ratificación hasta que se aprobó, pasaron 37 minutos. 27 minutos fueron las intervenciones de 2 diputados de Nuevas Ideas y 2 diputados de la oposición. ¿Qué significa esto? Que la Constitución entonces se reformó por un, entre comillas, debate de 37 minutos. Pero seamos, digamos, bondadosos, sumémosle lo anterior, ¿va? Tal, 2 horas y pico más los 37 minutos, en total 3 horas, digamos, siendo bondadosos. Reformar una Constitución en 3 horas. Vamos a ver, eso es un absoluto disparate. Es una locura. Hay países, digamos, donde reformar una Constitución les lleva 3, 4, 5 años. Años de debate. Rompimos récord. Y en los países más democráticos es donde tarda más porque hay debate de a de veras, pues, digamos, y análisis. Se incluye la población. Incluyendo la población. Y hay países todavía, digamos, donde va a referéndum para ver si la gente quiere aprobar o no esa reforma. Aquí no, en este país, de sorpresa y de media hora. Entonces, ¿cuál es la reforma? Que en lugar que intervengan 2 legislaturas, la misma legislatura, la misma Asamblea Legislativa acuerda y ratifica, lo cual es un absurdo. ¿Por qué? Además de eso, no hay ni tiempo mínimo. Así que, amigas y amigos, en 15 minutos, en 20 minutos, en media hora, se va a poder estar reformando la Constitución en lo que quieran. Podrán reducirnos derechos, podrán ponernos mayores restricciones, podrán eliminar la separación de poderes, van a querer ampliar el periodo presidencial, van a querer ampliar el periodo de diputados. Lo que les ronque la gana. Y lo van a poder hacer en minutos. Miren, pongámonos que, digamos, hacen el milagro que convocan a las 9 de la mañana al pleno. Y hacen que todos los diputados se levanten tempranito. ¿Va? Les va a costar y todo, pero va. Pongo que a las 9 y son puntuales, lo cual nunca ocurre, pero digamos que son puntuales y dicen tal. Y entonces va a decir un diputado de Nuevas Ideas: pido modificación de la agenda para introducir una reforma constitucional. Y va a decir entonces el presidente: y pido, va a decir, dispensa de trámites para ver ese tema. Usted va a decir tal. A votación la dispensa de trámites, 57 votos, aprobado. ¿Cuál es la reforma? Tal cosa, ¿ok? A discusión el fondo del asunto. No hay debate. Se vota. 57 votos, aprobado. Ya lo acordado. Y para hacer la farsa ya, va, mire, como se levantaron temprano, muchachitos, ahí hay café y pan dulce. En 10 minutos nos volvemos a ver. Se sientan a los 10 minutos y otra vez, modificación de agenda para ratificar la reforma que acabamos de aprobar. A votación, la dispensa de trámite, aprobado por 57. Después, ahora sobre el fondo del asunto, aprobado por 57 votos. En minutos van a poder reformar la Constitución. Y amigas, amigos, no sabemos en qué la van a reformar, porque francamente, y esto es una especulación de este servidor, yo no creo que ni Bukele, ni su grupo, ni siquiera Nuevas Ideas tiene un plan sobre qué reformar, sino que sencillamente se han dado un arma, se han dado un poder para reformar lo que quieran
en el momento que les parezca conveniente. Y van a poder hacer cualquier cosa. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, digamos, que actualmente sucede. Nuestra Constitución dice en el artículo 2 que el plazo de la detención administrativa, es decir, el plazo que está en la policía, no debe superar el máximo de 72 horas, es decir, 3 días, ¿no? Pero está en horas. Sin embargo, ya vamos a cumplir 3 años que como estamos en un régimen permanente de suspensión de garantías, ese plazo de 72 horas se ha aumentado a 15 días. Pero lo tienen que ir haciendo todos los meses, ¿no? Y ya ven que dicen, igual va, con dispensa de trámite aprueban la prórroga otra vez del régimen de excepción o suspensión de garantías. Pues podrían decir, mira, ¿y ya para qué si de todos modos todos los meses lo estamos haciendo? Ya mejor modifiquemos el artículo 2 y ya pongámosle que en lugar de 72 horas, la detención administrativa tendrá un plazo máximo de 15 días. Y lo pueden modificar en minutos. Y le digo, van a poder modificar lo que quieran, lo que quieran. Bueno, ahora bien, para el siguiente bloque es necesario analizar si la reforma del artículo 248 tiene un límite. Y si ese límite son las cláusulas pétreas o ya ni siquiera eso. Pausa, regresamos. Así como cerrábamos el bloque anterior, es necesario analizar si la modificación del artículo 248 también permite que se eliminen las cláusulas pétreas. Claro, es irónico porque diciendo que son pétreas, pues no pueden ser modificadas. Pero dado que se ha hecho lo que se ha hecho con el 248, es posible. Por favor, Enrique Anaya. Gracias. Mire, jurídicamente, digamos, y en una comprensión sana y razonable del derecho constitucional, las llamadas cláusulas pétreas o cláusulas intangibles, es decir, no se podrían modificar. Sin embargo, seamos realistas, sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos sostenemos, y muchos constitucionalistas sostenemos, que el procedimiento de reforma de la Constitución por sí mismo es cláusula pétrea, ¿no? O sea, que el procedimiento de reforma, salvo que fuera para incorporar, digamos, más participación ciudadana, por ejemplo, la ausencia de un referéndum, sí, ¿no? Pero algunos sostenemos que para eso no es necesario reformar la Constitución, sino que podría hacerse a través de una ley especial, digamos, vamos a llamarlo ley de participación ciudadana. Y ahí podríamos poner referéndum, plebiscitos, podríamos tener una ley y no necesitamos reformar la Constitución. Algunos sostenemos que el artículo 248 por sí mismo, el procedimiento de reforma, es una cláusula pétrea, porque es un candado para proteger la misma Constitución. Entonces, pero veamos qué es lo que ha sucedido en el país. Una de las cláusulas pétreas, quizás la norma jurídica más importante de la Constitución, es la prohibición de la reelección, la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Sí. Pues ya la violaron. Y ahora han reformado ya el 248. Y dicen, no, solamente es ese procedimiento, pero las otras cláusulas pétreas las vamos a respetar. No les creo y no lo van a hacer. Se van a inventar otra interpretación o van a hacer, mire, las opciones en el mundo para darle continuidad, que Bukele continúe ejerciendo o usurpando la presidencia, son infinitas. O sea, ¿y cómo lo van a hacer? A cambiar. Hay formas impresionantes. Voy a poner ejemplos recientes. Acaban de modificar, digamos, la Constitución de Nicaragua. Sí. El plazo del periodo presidencial cambia de 5 años a 6.
y en Nicaragua hay reelección indefinida. ¿Verdad? Pero le pusieron una disposición transitoria que dice que esa ampliación del periodo presidencial se aplica al que ya está corriendo, al presidente que está en el turno. Imaginémonos, entonces Ortega, sabemos pues que esas elecciones no tienen ningún valor jurídico, pero Ortega formalmente fue electo como presidente para 5 años, pero ahorita ya le hicieron una reforma donde pasa para 6. O otro mecanismo que es muy común. Van a decir, no, mira, las cláusulas pétreas no las vamos a cambiar. Vamos a cambiar el plazo del periodo presidencial, ¿no? Donde dice, como se llama, el periodo presidencial será de 5 años, comenzará y terminará el 1 de junio y quien esté en el cargo no podrá continuar en el mismo. Te van a decir, en lugar de 5, solo no toquemos el 248 o más, van a decir, para dar la farsa. Solo cambiemos en el 141, donde dice 5, pongámosle 6 o pongámosle 7. O sea, solo eso le voy a cambiar. Va. Cuando lleguemos entonces al 2029, van a decir, Bukele, aquí vengo otra vez como candidato. Así la gente, no hombre, si ya estuviste 2 periodos. Ah, no, van a decir. Pero es que eso fue con el artículo anterior. Pero como ahora hay un artículo nuevo, entonces lo anterior es borrasaldo, borrón y cuenta nueva. Y ahora comenzamos a contar otros periodos. A ver, eso quiero entender. Bajo ese argumento o bajo esa lógica, quedaría sin efecto haber dicho, bueno, pero es que esto, volví a ser presidente porque me faculta X artículos donde se menciona que el periodo inmediato anterior. Sí. Entonces, no estoy violando nada ni me estoy contradiciendo. ¿Sería así? Lo que pasa es que lo volverían a aplicar, sí. Diría, no, es que hoy, como ahora dice, van a decir, digamos que le ponen 5 o 7 años al periodo, te van a decir, lo anterior no cuenta. Y entonces se va a poder elegir otras 2 veces, porque va a decir, no hemos cambiado nada, solo hemos cambiado el periodo. Pero como lo anterior no se cuenta, entonces comenzamos de nuevo. Supóngase que le ponen 7 años. Entonces diría Bukele, por lo menos voy a estar a partir del 2029, 14 años más. Y usted diría, no hombre, mire, y esas cosas. Vamos a ver. Así hicieron en Venezuela. Así hicieron en Bolivia. O el ejemplo más patético, digamos, cuando lo charlamos entre constitucionalistas, Putin. Saben que en la constitución rusa, que está muy, muy bien elaborada, porque no la hicieron los rusos, pero no hay reelección presidencial indefinida. Pero ¿y entonces cómo es que Putin tiene más de 20 años en el gobierno? Y ahorita, de acuerdo a cómo se han hecho las reformas, podrá llegar de presidente hasta el 2036, si la memoria no me falla. Sí. Pero ellos dicen no. ¿Por qué? Porque han ido haciendo las reformas. Precisamente primero no había reelección, después dijeron que sí, pero solamente una vez, después cambiaron el periodo, entonces dijeron lo anterior no se cuenta, entonces Putin ahí sigue. Pero usted lee la Constitución y usted diría, no hombre, es imposible que alguien aquí esté 20 años. Pues no, este señor ya estuvo más de 20 años y la intención de él es al menos estar 36 años en el poder. Vamos a ver si eso no es una dictadura. Entonces, es infinitas las posibilidades, digamos, de cómo hacer trucos. En El Salvador también, tristemente, tenemos una historia de reelecciones. Entonces, por ejemplo, Hernández Martínez da el golpe de Estado en 1931, él era el vicepresidente, ¿no? Del golpe de Estado, él era ministro de guerra, como se llamaba lo que ahora sería el ministro de defensa, él da. Entonces decían, no había reelección. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, no, dijeron, pero es que él no va a ser, dijo, antes estaba ocupando el cargo de vicepresidente y ocupó la presidencia, pero él no fue electo como presidente. Entonces, ahorita que se va a presentar
es como que se presentaba la primera vez. Y entonces lo eligieron. Ya después sí tuvieron que hacer unas reformas a la Constitución. Y saben que, digamos, y la historia salvadoreña es muy peculiar. ¿Por qué? Saben que, por ejemplo, salían desplegados donde, tanto, digamos, de la asamblea como de organizaciones, en todo, en los periódicos, y felicitaban, decían, y agradecían al presidente saliente por la excelente labor hecha. Y felicitaban y deseaban lo mejor para él, para el presidente entrante. El mismo. El mismo. El mismo se felicitaba por salir y se Y por felicitaba por entrar. Así es. Yo sé que padece meme, pero en las Amor dictaduras, propio, le diría. en las dictaduras así son las cosas. Así son las cosas. Y aquí no hemos escuchado a Ulloa. No, artículo escondido de la Constitución. ¿Cuál artículo escondido? Y después, no es reelección, es segundo mandato. No, hombre, o sea, vamos a ver, o sea, se pueden inventar, digamos, cualquier expresión. El golpe de Estado del 2009 que le hicieron A Manuel Zelaya. a Zelaya, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia de Honduras? No es golpe de Estado, es sucesión presidencial. O sea, los eufemismos, ¿no?, dan para inventarse cualquier cosa. Veamos, durante la pandemia, digamos, los asesores jurídicos de la presidencia, que antes sí salían en televisión, y todo, tal que decían, cuando agarraban a la gente, recuerdan que agarraban a la gente y los metían le llamaban centros de contención, ¿va? Sí. No, la persona no está detenida, está retenida. No, da igual, está restringiendo la libertad, no puede salir. No está detenida, la estamos protegiendo. O sea, te puedes inventar cualquier tontería, no para decir, no. Pues digo, yo sé que padece meme, pero esas cosas suceden, ¿no? Como aquel meme de, mi mujer no me pega, mi mujer me educa. Bueno, eso es lo que... Sí, un clásico. Bueno, nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Retornamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otra pregunta sumamente latente que hay a través de las redes sociales es si, bueno, pero si los diputados de repente están haciendo algo indebido, hay una sala de lo constitucional que los puede detener, hay una sala de lo constitucional que los puede asesorar, hay una sala de lo constitucional que les puede decir, mire, esto no puede pasar, esto es totalmente inconstitucional, así que el artículo no puede ser reformado. ¿Qué papel tiene la sala en este asunto? Todavía la sala de lo constitucional está diseñada para lo que fue. Por favor. No, mira, lo voy a decir con todo respeto, pero muy contundente. El Salvador no tiene sala de lo constitucional. A ver, ¿por qué no tiene? ¿Por qué tiene? Porque las personas que hay son usurpadores. Porque para que un tribunal, así como había dicho yo, que para hacer constitución tienen que tener los tres elementos que indiqué, derechos fundamentales, separación de poderes, Estado de Derecho, y si no, no es constitución. Un tribunal, para que sea tribunal, debe ser independiente, debe ser imparcial. Las personas que están ocupando los puestos, las oficinas, los vehículos, los escritorios de la sala de lo constitucional no son independientes. Recordemos que ellos fueron designados el 1 de mayo del 2021, violando todo el procedimiento constitucional. El cese de los magistrados legítimos fue ilegal y fue inconstitucional, violación de tratados internacionales. Hay 10, 12, porque eso lamentablemente Latinoamérica, digamos, es un ejemplo de las cosas que no se deberían de hacer. Un clásico. Ya hay 10 o 12 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre indica de cómo deben ser las reglas para cesar, destituir a un magistrado, a un juez de altas cortes. Aquí se violaron todo, se violó todo, así que esos cargos están.
Y le voy a dar un ejemplo práctico que nos demuestra que las personas que están ahí no son en realidad un tribunal, son operadores políticos puestos de dedo por la Asamblea por orden de Bukele. Le voy a dar un ejemplo. En el caso que estamos hablando de la reforma del artículo 248. Se acordó la reforma el 29 de abril del 2024. Un mes después, en mayo, varios amigos, amigas y amigos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra ese acuerdo. Eso era muy fácil de resolver. ¿Por qué? Porque hay 3 casos previos donde acuerdos de reforma constitucional se habían declarado inconstitucionales y se había prohibido la ratificación. Sí. Presentaron la demanda en mayo, hace 8 meses y ya. ¿Sabe qué hicieron los señores que están ahí? La escondieron, la engavetaron. No resolvieron nada, nada en los 8 meses, nada. Y yo casi le puedo apostar que ya sé qué es lo que van a resolver. ¿Sabe qué van a decir? La demanda se presentó en mayo contra el acuerdo de reforma, ¿no? La del 29 de abril. La escondieron durante 8 meses y ahora resulta que ya se ratificó ese acuerdo. ¿Usted sabe qué van a resolver? Van a decir, hoy sí vamos a ver la demanda. Ah, no, pero fíjese que este acuerdo ya se ratificó. Y como ya se ratificó, entonces ya no tiene sentido. No procede. Ya no procede examinar su demanda. O sea, pero la escondieron 8 meses. Mire, ese caso, yo leí la demanda, está excelentemente hecha. Y es por violación de forma, ni siquiera la plantearon de fondo, por violación de forma, citando las 3 jurisprudencias. Mire, ese caso se hubiera resuelto, se presentó en mayo, en julio tendría que haber estado resuelto. Es que donde hay jueces independientes, amigos, esa es como el último, digamos, defensa. Por eso fue que lo primero que hizo Nuevas Ideas fue cortar la cabeza de la justicia. Primero con la Sala de lo Constitucional y después con la purga de jueces que hicieron en septiembre del 2021. Les voy a dar un ejemplo reciente. De enero, del 21 y del 22 de enero. El 20 de enero, en la noche, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto presidencial diciendo que las personas nacidas en los Estados Unidos, hijos de padres en situación migratoria ilegal, no son ciudadanos estadounidenses. Les eliminaba el ius soli, ¿no? ¿El eliminaba el ius soli, el derecho precisamente de ser ciudadano por el hecho de nacer en los Estados Unidos. Entonces, al día siguiente, el 21, se presentaron, tanto por organizaciones como por algunos fiscales estatales, aproximadamente 12 o 14 demandas. El día 22, una jueza federal y un juez federal en distintos estados emitieron la orden de congelamiento o suspensión de ese decreto presidencial y que lo van a analizar. Porque supuestamente viola, si la memoria no me falla, la enmienda 14 de los Estados Unidos, donde señala que el nacido bajo jurisdicción, dice, de los Estados Unidos, tiene el derecho. Es ciudadano, así dice, es ciudadano. Sí. Es ciudadano, ¿no? Entonces, ¿vieron? No. O sea, en 2 días ya la justicia había actuado. Es más, amigas, amigos, miren, y sobre todo, digamos, los que viven fuera de El Salvador, los que están en Estados Unidos, miren, recuerdan que bajo la administración Trump, la anterior, él revocó, anuló el TPS para los salvadoreños. Sí. Varios ciudadanos, entre ellos una joven salvadoreña, se fueron a presentar las demandas. ¿Y qué es lo que sucedió? Jueces independientes también congelaron y suspendieron, ¿no?, la aplicación de la orden presidencial de eliminar el TPS.
¿Qué es lo que sucedió después? Después llegó la administración Biden y volvió a poner efectivo el TPS, ¿no? Y por eso lo sabemos. Entonces, vemos cómo cuando hay justicia independiente puede proteger los derechos. En El Salvador, lamentablemente, no tenemos eso, porque en realidad no hay sala de lo constitucional. No la tenemos. Así que esta gente en Nuevas Ideas van a ir reformando la Constitución dependiendo del ánimo, el humor, las ganas con las que se levante Bukele. ¿No? Y va a poner Bukele un tweet, como decíamos antes, un post, ¿no? Y van a salir todos los diputados, que es un vergonzoso lo que dijeron, es que como él es el jefe del proyecto, no, hombre, pero el presidente de la República no es el jefe de los diputados. Sabemos que sí, pero ellos lo dicen hasta con orgullo. Es que es el jefe, entonces vamos a hacer lo que él manda. Y entonces vamos a esto. Y preguntaba, la deuda política. Claro que fue una excusa. Si vamos a ver, ha existido un debate sobre si convenía o no eliminar la deuda política. No ha existido un debate. En América Latina, si la memoria no me falla, como en el 70% de los estados, hay deuda política. Sí. ¿Conviene o no? Bueno, son las cosas que hay que debatir. En cambio aquí, supuestamente la van a eliminar. No está eliminada. Todavía no está eliminada la deuda política. Y ven ahí, ¿por qué es una excusa? Porque ¿qué es lo que salió diciendo Nuevas Ideas? Ya eliminamos la deuda política. Mentiras, no está eliminada. Supuestamente la van a eliminar, pero voy a esto. La deuda, ya prácticamente se pagó la deuda política en las elecciones del 2024. ¿Cuándo son las próximas elecciones? Las legislativas del 2027. ¿Cuál es la urgencia de eliminar la deuda política? Si va a ser hasta el 2027. ¿Cuál es la urgencia? No hay urgencia. Y aquí lo hicieron hasta con dispensas de trámite. Y ven, ya se les olvidó ahorita. Dijeron en 8 días. Si fue el 29 de enero, todavía no está publicada. Ya estamos a 6 de febrero, ya pasaron unos 8 días. Y eliminaron la deuda política. No. Lo que querían era darse esta arma de la reforma del 248 para poder reformar la Constitución en el momento que le ronque la gana a Bukele. Eso es todo. Bueno, y así nos vamos a ir a la última pausa comercial. Regresamos en Criterios. Y es que como último punto por analizar, es posible de que se puedan hacer múltiples reformas, pero que alguien diga, mire, si vamos a hacerle múltiples reformas a la Constitución, ¿por qué no convocamos mejor a una constituyente? Nos deshacemos de la Constitución del 83 y creamos una nueva. ¿Será que eso puede ser posible, Enrique Anaya? Bien, yo francamente no creo que lo vayan a hacer. Si hubieran querido convocar una constituyente en lugar de reforma del 248, se hubiera todo. Lo que pasa es que con esta reforma, en la práctica, Nuevas Ideas, esta legislatura se ha dado el poder de ser constituyente. ¿Y entonces para qué voy a convocar una constituyente? No, o sea, ellos van a poderlo reformar lo que quieran. Si ya lo puedes hacer acordando y ratificándolo a tú mismo, no se van a arriesgar a hacer una convocatoria de constituyentes porque nunca se sabe cómo puede resultar el pueblo. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy rápido. En Chile quisieron reformar la Constitución y allá sí siguieron todo un plan y lo discutieron por años y hicieron todo un plan. Entonces primero dijeron, mire, ¿quieres reformar la Constitución? Le fueron a preguntar a la gente, hubo un plebiscito. ¿Quieres reformar la Constitución? ¿Sí o no? Y si dice sí, ¿qué quiere? ¿Que sea una constituyente, una convención constituyente o la misma asamblea que ya está electa? ¿Qué dijo la gente?
Sí, queremos una nueva constitución y que sea una convención constituyente. Vaya. Meses después, como 2 meses después, como dijeron que querían cambiarle, querían una convención constituyente, dijeron, vaya, hacemos una convención constituyente. Ganó la izquierda, básicamente. Hacen su proyecto de constitución, se somete y ese proyecto a ver si el pueblo la aprueba. Y dice, no, ese proyecto no me gusta. Híjole. Me acuerdo que me decían mis amigos los constitucionalistas chilenos, hoy no sabemos qué vamos a hacer. Porque se siguió el procedimiento, pues la gente dijo que no. Pero no les gusta. No les gusta. Te dijeron, bueno, intentémoslo otra vez, va. Elijamos otra convención constituyente. Va. Vuelven los chilenos a votar, eligen otra convención constituyente, ya. Y gana la derecha. No había pasado ni el año, antes había ganado la izquierda y hoy gana la derecha. Y sobre todo hasta extrema derecha. Hacen su proyecto de constitución. ¿Verdad? Se lo vuelven a presentar al pueblo. ¿Le gusta este proyecto de constitución? No. Entonces, se han gastado millones y la gente ha ido a votar 1, 2, 3, 4 veces y no hubo ninguna reforma en la Constitución. Te digo, aquí en El Salvador no se van a arriesgar a convocar una constituyente. Ellos ahora con esta arma que se han dado, que para mí es crear un monstruo, van a poder reformar la Constitución en lo que quieran. Así que no creo que vayan a convocar una constituyente. Bueno, y sabemos que hay muchísimo más para hablar, pero se nos ha terminado el tiempo. Pero no nos vamos sin agradecerle, Enrique Anaya, por A haber la tenido sus orden, criterios. aquí estamos y siempre, digamos, quedan tantos temas en el tintero. Aquí estamos para cuando nos inviten. Y esa es su casa también. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.